Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba a la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y al mar y les dijo: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Señor, que nos reunís como familia tuya y nos das tu palabra, que es luz para nuestras vidas y fuerza para nuestro camino. Abrí nuestras mentes y nuestros corazones, danos la luz de tu Espíritu, para que podamos comprender el mensaje de tu palabra y para que tengamos la alegría y la fuerza de llevarlo a nuestra vida. Amén. Estamos leyendo el final del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Habíamos leído el domingo pasado las parábolas, porque el capítulo 4 es un largo discurso de Jesús en parábolas. El domingo pasado leíamos las dos últimas, la semilla que crece por sí sola y la semilla de mostaza, pero antes había estado la larga parábola del sembrador con la explicación. Entonces Jesús se extiende a lo largo de todo el capítulo 4 con las parábolas, pero Jesús no es solo un maestro que enseña, sino que este pasaje que acabamos de leer continúa inmediatamente el del domingo pasado, y Jesús domina el mar, domina el viento y el mar. Después vamos a ver a Jesús expulsando un demonio, después vamos a ver a Jesús en el capítulo 5 sanando a una mujer que padecía hemorragias y finalmente devolviéndole la vida a la hija de Jairo. Es decir, Jesús es por un lado un maestro, pero por otro lado tiene una autoridad, y esta autoridad de alguna manera justifica la enseñanza que él hace. Entonces Jesús enseña la palabra y la obra. Y el relato que tenemos hoy es el primer milagro que tenemos de Jesús en esta sección. Y el relato es muy directo. Jesús dice: crucemos al otro lado, suben a la barca, tempestad, Jesús duerme, no te importa que nos ahoguemos, cállate, le dice al mar. ¿Por qué no tienen fe? Se quedaron admirados. ¿Y este quién era? El relato es muy lineal. Sin embargo, el evangelista, en las pocas palabras que dice, tiene una carga simbólica, que es muchas veces esa carga simbólica la que transmite el mensaje. En primer lugar, Jesús es que dice: crucemos a la otra orilla. Los discípulos se meten en la barca junto con Jesús por la orden de Jesús. Es decir, lo que ellos están haciendo es consecuencia de la obediencia a Jesús. Que se haga cargo, porque si Él lo hizo, bueno, hacete cargo. Y la barca tiene una simbología. En aquel tiempo la barca era lo que protegía de los peligros del mar. Y en el mundo bíblico el mar es el enemigo, porque cuando los israelitas salían de Egipto, llegan perseguidos por el ejército del faraón, llegan al Mar Rojo y el Mar Rojo no los deja pasar. Entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés? Lo leímos hace 32 domingos. Activen un poco. ¿Qué le dice? Agarró con el bastón y dice: venció el mar.
Dios vence el mar porque el mar es el enemigo. Por eso en el Apocalipsis, cuando dice el capítulo 21, y vi los cielos nuevos y la tierra nueva, y el mar ya no existe, porque Dios derrota a sus enemigos. Y el enemigo de Dios no es el hombre, el enemigo de Dios es el enemigo del hombre. Entonces, la barca es lo que lo protege al pueblo de los peligros y la que hace llevar al pueblo al ansiado puerto. Y en la simbología de la iglesia, en la simbología cristiana, la barca es la iglesia, que como decía un sabio cura, es como el arca de Noé, entra cualquier clase de bestia. Entonces, bueno, esa es la barca de la iglesia en la cual estamos nosotros, además de las bestias, porque no me estaba refiriendo a nosotros, naturalmente no me estaba refiriendo a nosotros. Entonces, en esa barca se desata una tormenta. Y no solamente se desata una tormenta, sino que Jesús duerme. Y hay veces que nosotros también podemos experimentar en las tormentas de la vida que creemos que Dios está, pero si está durmiendo. Y claro, el relato, por la propia manera de ser del relato, es una sucesión de actividades. Entraron en la barca, Jesús dormía, tormenta, y esto es una cosa tras de la otra, pero hay veces que hay tormentas que duran tiempo. Y hay veces que hay sueños de Dios que duran tiempo. Yo hace 13 años que le celebro la misa a las hermanas misioneras de la caridad, de la hermana de Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta. Y entonces cada 15 días voy a celebrarles allá al Borro. Y me dieron una vez un libro que recopilaba parte de las cartas que la Madre Teresa le escribía a un cura. Y ella vive 40 años en oscuridad. Es decir, una la veía y estaba para arriba, para abajo, fundando la congregación, monjas por todos lados, premio Nobel de la Paz, doctorado honoris causa. Y ella en su intimidad vivía la oscuridad de no saber si estaba haciendo lo que Dios quería. Eso para ver cómo muchas veces las cosas exteriores son distintas de la vivencia interior. Y vive 40 años así. Entonces yo digo, Señor, yo quiero ser santo, pero si me querés otro camino para mí, yo lo acepto otro camino. Entonces, hay veces que hay tormentas y hay aparentes sueños de Dios que son largos y que uno solamente lo valora cuando termina. Entonces, tiene mucho para decirnos esto. Hoy comenzamos la celebración cantando. ¿Qué cantamos? Bendeciré. En todo tiempo. En todo tiempo. En la tormenta también. Cuando Dios duerme también. Está durmiendo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Entonces, tiene mucho para decirnos estas pocas palabras. Y en medio de la tormenta, Jesús duerme. Y ciertamente, cuando dice que atravesamos el mar, es un laguito, es decir, para los judíos, es un laguito, el laguito del lago de Tiberíades o de Genesaret, que es medio obolongo, tiene como unos 12 kilómetros o unos 7 kilómetros de ancho. Lo que pasa es que está como encavado, muchas de las orillas son medias altas, y por el sureste hay como el valle de Esdrelón que se cuela el viento por allí y es posible que de un momento a otro se despierte una tormenta bastante complicada. Y eso parece que fue lo que pasó. Y el que estuvo en un barquito chiquito en medio de una tormenta, sabés que no es fácil dormir. Es decir, este sueño de Jesús puede tener también esa connotación simbólica de Jesús que manda y parece que no se hace cargo. Parece, insisto,
en el parece. Y por eso los discípulos Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y ahí Jesús se para, le dice al viento, silencio, cállate, y sobreviene una gran calma. ¿Después qué pasa? ¿Cómo? Aguantanamera, querida, que te salteaste 3 versículos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces, Jesús no les reclama que lo hubieran despertado. Lo que les reclama es el miedo. ¿Por qué tienen miedo? Y hace una relación de causalidad entre el miedo y la fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es como si dijéramos, si ustedes tuvieran fe, no tendrían miedo. Entonces, ¿por qué hace esta relación entre el miedo y la fe? El miedo tiene su raíz más última en la percepción de desprotección por la soledad. En definitiva, el miedo es sentirse solo. Cuando Dios hace la creación, en el capítulo 1 del Génesis, dice, y creó la luz, y vio Dios que era bueno. Después creó el mar, y vio Dios que... Cuando crea el ser humano, dijo, y vio Dios lo que había hecho y estaba muy bien. La primera vez que en la Biblia aparece lo tov, en hebreo, que quiere decir no bueno, dice, no es bueno que el ser humano esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, la primer percepción de algo no bueno es la soledad. Y por eso el miedo, la raíz última del miedo es la desprotección por la soledad. Y la fe es la certeza de sabernos acompañados por el Señor, aunque parezca que duerma. Esa certeza de sabernos acompañados por el Señor nos libra del miedo. Hace muchos años trabajaba con sociedades bíblicas, con traducción, y tenía que viajar. Y en uno de los viajes, de repente prenden los cinturones de seguridad. El capitán, por favor, ajustense los cinturones. Pasamos una región de turbulencia y había un chiquilín en los asientos de 3, solo contra la ventana, los otros 2 libres. Y había turbulencia bastante jorobada. Entonces vino la azafata, sí, el chiquilín bien. Y se movía bastante. Tuvo un rato. Y la gente miraba al chiquilín porque, claro, estaba solo. Entonces, bueno, al final se apagan los cosos, pueden desasustarse. Y vino la azafata, ¿estás bien? Le dice, sí, papá es el piloto. No importa turbulencia, papá es el piloto. Mucho más fuerte que la tormenta era la certeza que el chiquilín tenía que, si papá es el piloto, está todo bien. Entonces, en la barca, en la noche, porque comienza el relato diciendo, cuando se hizo de noche aquel día, el mismo día de las parábolas, cuando se hizo de noche aquel día, Jesús les dijo, atravesemos a la otra orilla. Entonces, tormenta de noche y Jesús durmiendo. Pero papá es el piloto. Si el Señor está acá, ya está. Entonces, este relato es, en primer lugar, una puesta en evidencia de la fragilidad de los discípulos. Y el Evangelio de Marcos está constantemente, parece que Marcos no quisiera a los discípulos. No, Marcos es consciente de que se está refiriendo a una comunidad que es frágil. Entonces le está diciendo, somos frágiles, como los discípulos de Jesús fueron frágiles y ellos fueron capaces de dar la vida por el Señor. También nosotros, aprendiendo a confiar en el Señor, seremos capaces de ser fuertes. Entonces, Marcos deja en evidencia la fragilidad de los discípulos y esa fragilidad, la invitación es decir, confíen, no están solos. Y aunque parezca
que el Señor duerme en medio de la noche que no se ve y la tormenta que es peligroso, Él cuida de nosotros. Cuando Marcos escribe el Evangelio por el año 60, es decir, en el año 62 aparece Nerón, que fue una persecución grande, ahí matan a Pedro y a Pablo. Entonces, en una situación de persecución, el Señor está. Y cuando calma el mar y después que le dice, ¿qué fue lo que dijeron todos los discípulos? Ahora sí, querida. Ya te olvidaste, 3 minutos. Entonces los discípulos le dicen, ¿y este quién es? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Dijo eso? Gracias. Y eso se ilumina por la primera lectura del libro de Job. No voy a entrar en eso porque me encantaría, pero me voy a demorar mucho después. Son todos judíos. Jesús es judío, los discípulos son judíos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios. Es uno. Y este Dios que es uno es el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo los mares y los océanos, el que hizo el viento, el que domina el viento. Dios domina, solo Dios domina. Dios domina la fuerza de la naturaleza. Y si Dios es el que domina la fuerza de la naturaleza, ¿este quién es? Si Dios es uno, y un carpintero de Nazaret. ¿Pero quién es este? Entonces, el relato no es solamente la narración de un milagro, sino que es la narración de empezar a descubrir la identidad de aquel que está con nosotros. Es como si dijeran, no se animan a decir, pero este no es Dios, porque claro, si Dios es uno solo y pero ¿cuál es la relación de este con Dios? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que a nosotros, en medio de nuestras tormentas, nos hace saber que no estamos solos y nos hace vencer? ¿Quién es este que en medio de nuestras noches se presenta como una luz que no podemos negar y que alumbra nuestras tinieblas y nos da la certeza de que Él está con nosotros? ¿Quién es este que en medio de nuestros fracasos y en medio de nuestras fragilidades se presenta como el fuerte que nos hace saber que Él vence con nosotros? ¿Quién es este que nos proclama su palabra y que nos dice, yo estoy contigo y me doy a ti en mi cuerpo y en mi sangre para que tú vivas por mí? Esta soledad remediada por la presencia del Señor es un anuncio que no nos podemos callar, porque nuestra sociedad está huérfana. Nuestra sociedad está huérfana de Padre. Y nosotros, que somos hijos amados, tenemos en nosotros un mensaje que no nos podemos callar. Entonces, recibiendo a Jesús, los discípulos decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Que el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría para ver, sabiendo que el Señor está con nosotros, cuál es la manera en los distintos ámbitos que nosotros estamos para anunciar con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alegría la presencia del Señor que vence la tormenta y que saca los miedos, porque es Él que está con nosotros.